Bueno, lo primero que este es un proyecto que se desarrolla con altos estándares, que tengan confianza, que este proyecto es un viaje largo que va a demorar aproximadamente 8 años y que va a ir cumpliendo etapas sucesivas. Y que durante este desarrollo nos vamos a ir acercando a la comunidad, vamos a ir desarrollándonos en conjunto y conociéndonos. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo aquí en Gente Grande Informa. Nuestro capítulo que hacemos viernes cada 15 días, que es emitido a través de las redes propias de Tech Chile, también a través de la red Fueguina de Televisión, de la web del fueguino.cl y también de las plataformas de Radio Magallanes y Radio Nueva Primavera en Cerro Sombre. Aquí le mandamos un cariñoso saludo. Hoy día, hoy día viernes, ya fue ayer, pero esto hay que revivirlo, hay que sentirlo nuevamente. Cumplió 130 años la comuna, la ciudad de Porvenir. La verdad que se hicieron distintas actividades y la gente de verdad lo pasó muy, muy bien. La verdad, en todo el mes se han hecho actividades, los autos locos el fin de semana pasado, la verdad que estuvo bien concurrido. Y la verdad que para hoy día tenemos un gran, gran invitado que ya está aquí en pantalla. Hablamos de Víctor Hernández, quien es escritor y es comunicador social. Y aquí le damos la bienvenida. Víctor Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Gente Grande Informa. Hola Diego, un gusto poder comunicarme con ustedes y agradezco la posibilidad de esta intervención. Mire, bueno, invitamos a Víctor porque, bueno, él ha escrito distintos libros, la verdad ha tenido una trayectoria, una gran trayectoria en la región de Magallanes, y lo conocimos ya hace un par de días, que se le publicado una nota en el portal de zonacero.cl, donde se titulaba Algunas curiosidades de porvenir, y algunas llamaban mucho la atención, que ya le vamos a ir comentando. Em, Dice, por ejemplo, el titular dice, este jueves, la ciudad de Tierra de Porvenir cumplirá 130 años de vida. Sus orígenes se encuentran asociados inexorablemente a los primeros aventureros y buscadores del oro. El 20 de junio, pero de 1894, se promulgó el decreto firmado por el presidente de la República de aquel entonces, Jorge Montt Álvarez, que fundaba la futura ciudad de Porvenir. Un dato muy interesante acá que dice que se ve en la crónica de Víctor, que en el nuevo poblado se destinaron cerca de 1.000 hectáreas y durante ese año se entregaron 26 sitios para su utilización. Vamos comentando primero con eso, Víctor, un año más de la ciudad de Porvenir y tiene, ya lo comentaba fuera del micrófono, pero muchísima historia para entregar a la región y al país también. Bueno, el gobernador de la época era Manuel Señoret, un personaje es, que hoy día está como siendo revisado por aquellos que estudian historia y se preocupan de estos temas. Señoret es un ser con muchos claroscuros, pero es muy importante para el desarrollo de Magallanes. Eso es innegable. Pensemos que aquí llega la primera imprenta con él, eh, se instala un sistema judicial. Ahí aparece el, el inefable Waldo Seguel, entre otros, un personaje, ¿no es cierto? Se funda el diario El Magallanes, el quinto más antiguo de Chile. Eh, Señoret instala la municipalidad, consigue un permiso del presidente Montt para instalar la municipalidad en Campo Punta Arenas porque se da cuenta de lo siguiente, que hay contrabando de oro en la zona de Tierra del Fuego. Primero, en el sur, en la parte, en las islitas que están al sur, en el Bigle, Picton, Nueva Lenox, y él va con el buque de estación que era la cañonera Magallanes, esto en 1892, y se da cuenta de que los que él llama austríacos, los austrohúngaros, o sea, los hoy día croatas, que después fueron yugoslavos, ¿no es Claro, cierto? Eh, bueno, todo el oro que se sacaba de allá, esta gente trabajaba en condiciones terribles,
viene a parar acá a Punta Arenas o sale directamente sin pagar ningún impuesto, sin pagar nada. Entonces, Señoret es la portavoz del Estado, por decirlo así. Esto era un territorio de colonización que estaba dando sus primeros pasos luego de los tremendos motines que hubo acá en Punta Arenas, y por allá por 1880 y algo empieza a aparecer esto de la fiebre del oro, ¿no? En el sector de Cordón Baquedano, en el sector ahí de la cuenca que está en este lado, y Señoret se da cuenta de eso. Entonces, bueno, funda Puerto Toro primero, que era como una especie de retén en 1892. Esto en la parte final de la isla, para que se entienda, ¿no? Pero se da cuenta de que no hay control en la zona norte, por llamarlo así, que da con el estrecho de Magallanes, y ahí le pide permiso al presidente Montt, quien lo autoriza para fundar una especie de cuartel de policía también, que en este caso es Porvenir, el 20 de junio de 1894. Así Como nace cuartel Porvenir. de policía. Claro, como una especie de cuartel de policía para cautelar de que, de que no haya este tráfico claramente ilegal. Si bien esto era un territorio de colonización, es decir, éramos una zona apartada desde Chiloé hasta el Cabo de Horno, todo lo que es la Patagonia que hoy día conocemos era una zona apartada que de vez en cuando se le prestaba interés desde la moneda. Entonces, ¿qué es lo que hace Señoret? Debido a la situación dice, bueno, yo necesito tener control de esto, y desde el punto de vista policial o militar es lo que pasa fundando estos enclaves, Puerto Toro y Porvenir. Y acá en Punta Arenas, el presidente Montt lo autoriza para que se cree una municipalidad recortada, por decirlo así. Porque como no éramos provincia, no teníamos la posibilidad de escoger a nuestras autoridades, Magallanes no podía tampoco crear una municipalidad en ninguna parte como funcionaba desde Chiloé al norte. Entonces hubo que crear Ah, esta especie de municipalidad acá en Punta Arenas, que es así parte todo esto para controlar, para cautelar el tema de las platas, porque los barcos de los Menéndez, de los Brown, de toda esta gente, salía directamente los vapores hacia Buenos Aires, a Montevideo y de ahí a Europa, y no dejaban un 20, así, no dejaban un centavo aquí en Punta Arenas. Entonces, a raíz de eso se toman estas decisiones, fundar Puerto Toro primero y Porvenir después, que son como los primeros enclaves donde el Estado aparece para de algún modo cautelar, controlar lo que pasaba en la isla, ahí en Tierra del Fuego. Así nace Porvenir el 20 de junio de 1894, y bueno, los primeros se instalan inevitablemente, ya que hay este tráfico de mineros, de gente que busca oro. Eh, el gobernador también autoriza de que se coloquen las primeras casas comerciales ahí, que tenían patente acá, la recibían en Punta Arenas, y de Punta Arenas ellos pasaban a Porvenir, y de a poquito se fueron instalando, construyendo sus precarias casas ahí en Porvenir, sobre todo en ese año 1894, cuando comienza todo esto. oye, Víctor, bueno, en la crónica que tú redactaste en Zona Cero hay datos muy interesantes. Por ejemplo, ya a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, relatas ahí que de acuerdo a los escritos de Lautaro Navarro, la población era un 73% masculina versus un 26% de femenino, y aparte tenía solamente 519 habitantes, y ojo a este dato, ¿ah? De ese total, 296 eran extranjeros, lo que representaba un 53%, 57% de extranjeros frente al 42% de chilenos. Y dice acá, lo más sorprendente era la nacionalidad: 15 alemanes, 3 argentinos, 117 austrohúngaros, que ya lo decía Víctor recién, croatas, o yugoslavos después, brasileños, daneses, españoles, franceses, ingleses, italianos, norteamericanos. La verdad que cuesta imaginarse
cómo era en esa época Porvenir. Claro, Porvenir, sobre todo a comienzo, a ver, el censo de Lautaro Navarro es un documento maravilloso, debe ser uno de los libros más importantes que se ha escrito en la historia de Magallanes. Lautaro Navarro recibe la misión de parte de la comisión de alcaldes de acá de Punta Arenas, era gobernador del territorio un capitán de navío, don Alberto Fuentes Manterola. Fuentes Manterola, a todo esto, si hay una de las curiosidades también es que él era papá de Alfredo Fuentes Martínez, que es el capitán que trae en el Junkers el año 30 al comodoro Arturo Merino Benítez, y que él fallece en agua del Estrecho de Magallanes, y hay una recomendación de Merino Benítez después para que el aeródromo de Porvenir lleve el nombre de Alfredo Fuentes Martínez. Entonces, ese es el hijo de Alberto Fuentes Manterola, que tiene toda una historia, pero no me voy a ir por ahí, pues me estaría alargando demasiado. Pero Alberto Fuentes encomienda a, al médico de la ciudad de Punta Arenas, Lautaro Navarro, para que haga este censo general del territorio de Magallanes, y se encuentra con la sorpresa de que Lautaro Navarro le sale escritor. Es decir, Lautaro Navarro no solamente hace censar a la gente, sino que además él se toma el tiempo después, con los datos obtenidos, él hace un estudio. El censo se efectuó el 7 de septiembre de 1906, y él pide permiso a la comisión de alcaldes para realizar este estudio que involucra una serie de temáticas: la sociabilidad, eh, la cantidad de las empresas, los comercios, las industrias, la educación, todo el tema demográfico. Y como él ya tenía una cantidad importantísima de documentación, además que era el director del vespertino El Magallanes, era un hombre letrado, ¿no? Entonces él se toma su tiempo, prácticamente 2 años, y se produce una obra maravillosa en 2 tomos, que deben sumar más de 1000 y tantas páginas, con fotografía y láminas de la época, que yo creo que valdría la pena que esa obra se pudiera reeditar, no sé en qué formato, ojalá en formato físico, porque es un trabajo maravilloso que da cuenta de todo lo que fue Magallanes hasta 1906, considerando de que Magallanes era Punta Arenas, Río Seco, Porvenir, algo de Puerto Prat y nada más. Entonces, las dos ciudades principales eran Punta Arenas y Porvenir. Y lo que él desarrolla con respecto a Porvenir es muy significativo, porque da cuenta de estos antecedentes de primera mano. Además que mucha de la gente que él vivía en Porvenir, él la conocía personalmente. Entonces, estos antecedentes sí sirven de mucho para poder esclarecer una parte de cómo nace Porvenir. Y ahí tú te das cuenta, por ejemplo, lo que hemos aprendido después nosotros, de que Porvenir tuvo una época de mucha importancia a comienzos del siglo XX. La mayoría de las instituciones se crean entre el 1900 y 1930. Porvenir, Ahí sí. las casas, la arquitectura de Porvenir, que hasta el día de hoy se estudia, data de esa época. ¿Para qué Entonces, hablar del Cerro Porvenir, Sombrero en este caso? claro, Porvenir al parecer hace 100 años atrás tuvo momentos realmente muy importantes que hacían prever de que esto, si seguía progresando, Porvenir podía ser realmente una capital de una isla grande como era Tierra del Fuego, y tener un movimiento comercial, educativo, cultural, muy importante, pero que lamentablemente por diversas razones no se dio. O sea, uno ve que Porvenir se ha quedado en el tiempo, y uno sigue admirando esa belleza que tiene la ciudad, ¿no es cierto? Es una ciudad que se ha detenido desde el punto de vista demográfico, tiene una población entre 5000 y 6000 habitantes,
algo ha ocurrido en el transcurso del tiempo que lamentablemente ha hecho que Porvenir no haya tenido ese crecimiento sostenido en el tiempo en todas las áreas que presumiblemente iba a tener, porque como lo indica el censo de Navarro, todo indicaba, ¿no es cierto? Todo señalaba de que eso iba a ir para allá, de que Porvenir iba a ser algo muy grande, pero diversas cosas influyeron para que eso no ocurriera. No llegó la empresa privada, no llegó el Estado, no llegó la regionalización, y Porvenir lamentablemente se ha ido deteniendo en el tiempo y es lo que uno ve. Ahora, lo importante acá es dejar en claro que Porvenir fue algo muy significativo, que tuvo un comienzo, un auge, y es ahí donde hace falta, ¿no es cierto?, llamar la atención a las autoridades que tenemos. Víctor, mencionabas, claro, que tuvo un auge específicamente desde la llegada. Tú mencionabas, por ejemplo, la crónica que en aquel entonces, todo de acuerdo obviamente al censo de Navarro, había un poco de edificios, por ejemplo, la iglesia, Porvenir, la casa parroquial, dice el cuartel de policía, carecía de agua potable, de pavimento de calle, obviamente de avenidas. eh, ¿Qué pasó? Porque si bien hubo un auge y han pasado como industrias, pero al fin y al cabo nunca se termina de desarrollar por venir. Hay una escasa diversificación de la matriz productiva. Siguen siendo, a ver, los problemas generales de porvenir se han mantenido en el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, vimos hace un par de semanas, o hasta el día de hoy, la incertidumbre que existe con una sola industria. ¿Cuál es tu mirada con respecto desde la historia que Porvenir en este caso ha tenido esas problemáticas que, en general? Porvenir tuvo un crecimiento importante entre 1920 y 1950, eso es indudable, pero después viene un deterioro. Mateo Martinich, en el, en el Congreso de Historia del año 1994, que es el tercero, de un total de 4 o 5, me parece, en el tercer Congreso de Historia, que se desarrolla ya precisamente en Porvenir, a propósito del centenario de la ciudad, él plantea una hipótesis que es muy interesante. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero él la plantea y que dice de que Porvenir se instala desde 1945 una línea aérea. La línea aérea nacional, la LAN, llega a Punta Arenas y se establece, es decir, tenemos conexión ahora Punta Arenas-Santiago en vuelos regulares. Pero también, a raíz de una iniciativa del comodoro Arturo Merino Benítez, esa línea aérea tiene su ramal. El ramal es ahora interno, es decir, netamente regional, es decir, lo que es hoy día DAP, ¿no? Pero antes de DAP, por lo menos entre 1950 hasta el 80, hubo esta línea provincial austral que se llamaba y que tiene que ver con que se establece una línea aérea entre Punta Arenas, Porvenir, Cerro Sombrero, ¿no? Los antiguos cascos de las estancias que hacían de pistas de aterrizaje improvisadas, y después llegabas tú a San Sebastián, dabas la vuelta, podías pasar por sector de Manantiales, Bahía Felipe, Puerto Natales, Río Gallegos, Punta Arenas, es decir, había todo un tránsito. Entonces, ¿qué se plantea? De que la gente de Porvenir, al poder viajar ahora por avión, comenzó a abandonar la isla y se empezó a establecer acá, en Punta Arenas. Y la gente con más recursos, no solamente en Punta Arenas, sino que comenzó a emigrar. Entonces se establecen en los lugares Santiago, Viña del Mar, principalmente por el clima. Y la gente que queda en Porvenir finalmente es gente mayor. Entonces hay un déficit, hay un problema generacional que nunca se ha podido subsanar, digamos. Y eso se da ya entre los años 60, 70, 80, que se mantiene hasta el día de hoy, porque a eso habría que agregarle la situación política, económica, ¿no es cierto?, que ha venido experimentando el país con los cambios. Una época de mucho furor entre el 64 y 73, cuando se vio esta onda de las revoluciones. Después en los últimos 50 años, con este
modelo neoliberal que hemos tenido, y al parecer el perjudicado ha sido inevitablemente las zonas extremas, es decir, Porvenir, en este caso, porque cuando uno ve hoy día, acá en Magallanes, nosotros nos quejamos casi siempre del centralismo de Santiago, pero ocurre que nuestra región, y en particular Punta Arenas, es terriblemente centralista y cruel con sus provincias y con sus comunas. Puerto Natales ha podido despegar, y acá hay que poner atención en esto, porque Natales hace 20 años atrás, tal vez un poco menos, yo me recuerdo esto, Natales era prácticamente el mismo pueblo obrero del año 1960, 70, incluso 80. Pero por ahí, por el año 2008, 2010 en adelante, Puerto Natales comenzó a cambiar de rumbo, producto que apostó a esto de la industria turística, y hoy día uno va a Natales, independiente de todo lo que pasa en el invierno, Natales es una ciudad completamente distinta como era hace 15 o 20 años atrás. Es decir, hay un cambio sustantivo, pero ojo, esto se debió en el caso de los natalinos porque ellos de algún modo se independizaron de Punta Arenas. Punta Arenas, el tema de la industria turística no pasa por Punta Arenas, ¿me entiendes? No hay un control. El caso de Porvenir es distinto, nunca se ha podido realmente encontrar qué es lo que podría servir para que Porvenir sea, tenga esta independencia económica con respecto a nosotros. Yo creo que en su momento se apostó a ciertos decretos, leyes que le dieran, ¿no es cierto?, la ley Navarino, el decreto 880, pero finalmente ninguno de la isla de Tierra del Fuego, ninguna de las localidades ha servido estos beneficios que uno pensaba que en su momento podían sacar de su ostracismo Porvenir. Pues te pongo un solo caso. Porvenir tuvo una escuela agropecuaria que fue famosa a nivel nacional, que es la escuela Las Mercedes. Mucha gente recuerda esto. Sin embargo, como no llegaban la logística desde Punta Arenas, no llegaban ciertos recursos que eran fundamentales para sostener a los profesores, ¿no? La escuela cerró. Sin embargo, el modelo de la escuela agropecuaria es la misma que dio vida a Río Grande. En este encuentro que yo te cito del año 94, el historiador y periodista argentino Domingo Gutiérrez, Óscar Domingo Gutiérrez, habla de esta historia, es decir, la congregación salesiana se instala en Río Grande y da vida a Río Grande después que Porvenir. Y el modelo de este tipo de educación que se da en Río Grande, allá sí sirvió. ¿Por qué razón? Porque en Río Grande las autoridades argentinas de la provincia de Tierra del Fuego le entregan los recursos. Por ejemplo, el 70% de los celulares y de la información de los aparatos electrónicos que hoy día utilizan los argentinos, no solamente en el sector de Tierra del Fuego, sino en Argentina en su conjunto, hasta hace un tiempo atrás, todo se hacía ¿dónde? Se hacía en Río Grande. Si el celular que usaban los argentinos era con tecnología, obviamente que venía de Buenos Aires, con los técnicos, con la gente, con los ingenieros, pero Buenos Aires, ¿qué es lo que hacía? Enviaba todo ¿hacia dónde? Hacia Río Grande. Buenos Aires, Río Grande. Y en Río Grande se usaba la mano de obra local, donde se ensamblaba esta tecnología, y eso permitía de que hubo en los últimos 20 años, un gran desarrollo de la ciudad de Río Grande. Río Grande ha crecido muchísimo producto de esta apuesta que ellos hicieron, así como Ushuaia con el turismo, que ciertamente tú no lo ves acá en el continente en Río Gallegos. Yo me estoy refiriendo a, al caso argentino, ¿no es cierto? Bueno, en Porvenir ha faltado eso.
cuando tú ves desde el año 20 hasta el año 50, dejemos 1960, ¿no? Uno ve que Porvenir tuvo un desarrollo significativo, pero era con capitales restringidos, eran capitales locales, era gente que hacía un esfuerzo enorme, pero era gente de Porvenir, que vivía ahí, que se establecía ahí. Yo lo digo con esto de la creación de esto de la compañía de teléfono de Tierra del Fuego, que es realmente un Sí. tema para llorar, Yo te iba a preguntar, porque porque cuando, leyendo eso, por ejemplo, en el 1924, sí, Porvenir superó ese déficit eléctrico y incluso mm, 4 años después, Porvenir instauró un sistema telefónico propio. claro, así es, en 1928 ya era un sistema propio que finalmente a ver, el departamento, la municipalidad de Tierra del Fuego lo adquiere en distintas etapas. No era fácil porque Mm. además esto nace de la empresa privada, con capitales exclusivamente fueguinos, pero esta gente que tenía el conocimiento técnico, los ingenieros, la gente que fue trabajando en la compañía de teléfono de Porvenir, ellos se quedan y comienzan a trabajar para la municipalidad. Entonces Ah, ahí hay una simbiosis, ¿no es cierto?, entre capital privado con capital público que permite que esta sociedad permanezca durante muchos años en el tiempo y pueda hacer las comunicaciones al interior de la isla, con las estancias de Tierra del Fuego, lo que es realmente algo maravilloso y que fue una realidad por lo menos hasta el año 1975. Lo que pasa es que cuando viene el modelo, se aplica el modelo neoliberal, muchas empresas de este tipo quiebran porque son insostenibles en el tiempo, lamentablemente, y pasan a mejor vida. Entonces uno dice, ¿qué pasó con esto? Bueno, la ley de oferta y la demanda comenzó a aplicarse de forma dramática el año 75. Además viene la reconversión del escudo a peso, que también afectó a muchas pequeñas y mediana empresa, que era en este caso la compañía de teléfono de Tierra del Fuego. Y lo que pasó es lo que ocurrió con muchas empresas en ese momento, entre el año 75 y el 82, empresas nacionales, sobre todo de pequeña y mediana empresas, fueron vendidas a las grandes empresas que todavía existían y después, luego de la crisis del 82-83, estas grandes empresas terminaron siendo succionadas por las compañías extranjeras y hoy día ya ha ido cambiando el modelo de negocio, es decir, uno piensa una compañía de teléfonos exclusiva para la ciudad, para una ciudad como Porvenir, de 5.000, 6.000 personas prácticamente no sé si sería rentable en este momento. claro, porque las circunstancias han cambiado y ahí como menciona en la crónica Víctor, está la empresa Porvenir, que funcionó durante 40 años, fue adquirida por la compañía de teléfonos de Chile, que luego fue Movistar, actualmente incluso. Eso es lo que aparecía en la crónica de Víctor. Víctor, quería consultarte también, em, desde tu mirada de historiador, tu mirada que has consolidado distintos textos, ¿qué nos puedes comentar? Pues yo sé que se viene una crónica tuya durante el día domingo en el Diario Magallanes. ¿Qué nos en esa crónica? ¿Qué nos vamos a encontrar? Primero que todo. O sea, yo he escrito también de Porvenir para el Magallanes. Porvenir tiene muchas curiosidades eh, que yo no sé por qué no se le saca mayor provecho como un circuito turístico a gran escala. Porvenir podría ser una ciudad completa, eh, la ciudad, ¿no es cierto?, museo, al aire libre. Tú ves Porvenir nevado y es algo maravilloso. Tú ves Porvenir en la época del verano y es algo fantástico, es decir, una ciudad en el estrecho de Magallanes donde vive gente y esa gente prácticamente es autosuficiente en este momento. O sea, Porvenir, su riqueza arquitectónica, su historia misma es
es para vendérselo al mundo. La pregunta es cómo haces llegar al turista por venir. Uno dice puerto por venir no tiene puerto. Ese es un eufemismo, es decir, puertos. Cuando tú llegas a Bahía Chilota, y Bahía Chilota ya de por sí tiene una belleza maravillosa y una historia extraordinaria. Por ejemplo, ahí tú hablas de Copetif, la compañía, ¿no es cierto?, la cooperativa de pescadores de Tierra del Fuego, que funcionó en los años 60. Cuando uno dice yo comía pejerreyes, yo comía locos, comía centolla, bueno, todo venía de allá, de Copetif, ¿ya? El otro día escribí también, allá en Porvenir, vivió Walter Rauff, el Claro, famoso es criminal verdad. Claro, el nazi, ¿no criminal es de cierto? guerra, el criminal nazi, claro. Claro, la casa donde vivió Walter Rauff está intacta. O sea, yo pienso, si estuviéramos viviendo en Europa, en Estados Unidos, eso sería un museo. Todo el mundo querría ir a verlo y los recursos podrían ser destinados para toda la comunidad. No necesariamente podría ser para algo cerrado. Tendría que ser eso habilitado y entregado a la comunidad. Eso permitiría también de que haya un flujo turístico importantísimo. La gente quiere saber. La historia de Walter Rauff es una historia fantástica si entendemos de que él estaba escapado allá en Porvenir, pero él trabajaba, él nunca ocultó su identidad, él nunca dijo yo no soy Walter Rauff, él siempre dijo sí, yo soy. Él se presentaba como era él y lo que había hecho él. Y Aquí dice Víctor, todo el un mundo dato lo saludaba, la gente convivía con él. Él estuvo a cargo de una empresa con más de 100 trabajadores. dice que aquí administró una empresa manufacturera de centolla en los años 60, ven por venir. Así es, así es. Y a ver, Walter Rauff vivió cerca de 10 años en Porvenir. Esa es una historia maravillosa que necesariamente tiene que ser contada, recreada. Yo me pongo a pensar, si los argentinos tuvieran la posibilidad de tener esta historia en uno de sus pueblos, lo convertirían inmediatamente en una Sí, zona de atracción turística mundial. es verdad. ¿Ya? Víctor, mira, se me quedaron muchos temas en el tintero, se nos acabó el tiempo, nos pasamos un poquito, así que a nuestros amigos de la radio les vamos a pedir disculpas del caso. Víctor Hernández, escritor, comunicador social, destacado, que nos ha presentado distintas historias, conocimos más de la historia de Porvenir, de Tierra del Fuego. Víctor, te agradezco mucho el tiempo aquí en Gente Grande Informa y te dejo ya invitado para una próxima ocasión para poder conversar de más temas. Sí, a tus órdenes, Diego. Tú me avisas nomás y tratamos de cooperar en lo que podamos. Bien. Ahí estaba la entrevista de hoy día a Víctor Hernández, un destacado escritor. Conocíamos grandes historias. Se nos dio a preguntarle más cositas de Walter Rauch, pero ya lo conversaremos en una próxima ocasión. Eh, por venir, Tierra del Fuego tienen grandes desafíos por delante. Así que síguenos aquí en nuestras redes sociales, @Chile, y conoce aquí, escaneando el código QR, conoce más del proyecto Gente Grande Detective. Así que muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.